y durante esta jornada, usted lo sabe, el juez Manuel Escobar dictaminó las medidas cautelares para 10 implicados en el caso Penta. Y en el caso de Juan Martínez, el magistrado decidió interponer el arresto domiciliario total. Justamente para conversar respecto a este hecho nos acompaña en CNN Chile el abogado defensor de Martínez, Ramón Sepúlveda. Entiendo que hacemos la corrección, es arresto nocturno, ¿no? Arresto domiciliario nocturno. Perfecto, para hacer ahí la corrección con respecto a lo que habíamos dicho. Bueno, lo primero, por cierto, es que usted nos comente cómo quedan ustedes como defensa con esta decisión, porque lo que se había solicitado por parte de la Fiscalía era la prisión preventiva. Sí, pues nosotros estamos conformes, creemos que se ha cumplido nuestra expectativa en cuanto a que la medida de prisión preventiva era injustificada, infundada, y falta antecedentes, por lo tanto estamos conformes con que nuestro cliente haya podido salir del tribunal caminando tal como entró y por lo tanto en ese sentido conforme. No obstante, creemos que la medida cautelar correcta era la medida de arraigo y la firma mensual, digamos que era proporcional a lo que se le imputa y a los argumentos que nosotros tenemos en cuanto a la falta de los antecedentes. ¿Van a apelar entonces a la medida cautelar que se ha solicitado? ¿Se examinó más bien por el juez? Es una decisión que está en curso en cuanto a la defensa. Hoy recién venimos saliendo, digamos, de lo que fue la audiencia de formalización, bastante extensa, como todos pudieron ver. Es algo que está en curso en cuanto a la decisión, pero estamos conformes, creemos que bajo ningún escenario se justificaba la medida de prisión preventiva de nuestro cliente. Ahora, ¿por qué cree usted que hubo una diferencia? Porque lo hemos comentado, lo que solicitaba la Fiscalía era la prisión preventiva y de hecho es la única diferencia que se hace respecto a lo que solicita la Fiscalía. Claro, con el hecho también del cambio en el caso de Hugo Bravo, pero en particular se había solicitado la prisión preventiva por parte de la Fiscalía, pero queda con arresto domiciliario nocturno. ¿Por qué cree usted que el juez finalmente toma en consideración parte de los argumentos también de la defensa con respecto a las medidas cautelares? Bueno, si uno escucha la sentencia del magistrado, efectivamente el magistrado hace suyo los argumentos de la defensa. Menciona que hay falta de antecedentes en cuanto a la comisión del delito de uno de los dos ilícitos que se le imputaban y a su vez hace referencia a que no es proporcional la medida de prisión preventiva con una eventual pena. Nuestro cliente se ha declarado siempre inocente, así lo hemos hecho saber nosotros tanto en audiencia como ante la Fiscalía, pero en el caso de que uno hiciera el ejercicio hipotético de que él eventualmente fuera condenado, creemos que la pena sería menor a 5 años. Hay una confusión en la opinión pública respecto a lo que es la prisión preventiva. Si uno hoy día ve las redes sociales o ve la prensa, pareciera que lo que se dio hoy día es una condena y una reafirmación normativa, y eso no es la medida de prisión preventiva. Al igual que las demás que se decretaron, son medidas provisionales que lo que buscan es asegurar resultados del juicio, peligro de fuga, de diligencia. Y por lo tanto, el ejercicio que hace un magistrado al momento de decidir esto es, si eventualmente llegase a ser condenado un imputado, cuál sería la pena. Y ese es el ejercicio que nosotros, al desvirtuar en cuanto a antecedente de un hecho, es la pena queda menor a 5 años, por lo tanto el magistrado cree que no es peligroso para la sociedad de nuestro cliente. Ahora, uno de los argumentos de ustedes como defensa era el hecho que esta vinculación en el caso de haber hecho cuadrar ciertos informes por parte que habría solicitado Hugo Bravo a su representado y la imputación de cohecho finalmente, surgen de las declaraciones de Hugo Bravo. Esa es parte de los argumentos que entregan ustedes como defensa y que no habría ninguna otra prueba para poder imputarle ese cargo. El hecho de que el juez finalmente haya decidido no tomar una de las hipótesis o una de las tesis que había presentado la Fiscalía, de decir de que la colaboración de Hugo Bravo había sido clave en este caso, ¿creen que también fue un hecho decidor con respecto a el cambio en la medida cautelar respecto a lo que había solicitado el Ministerio Público? Lo que pasa es que el ejercicio que tiene que hacer un juez de garantía justamente es saber si los antecedentes que presenta el Ministerio Público son plausibles para justificar una eventual existencia de un delito. Acá no hemos tenido una audiencia de prueba, lo que hemos tenido es una audiencia de formalización, que en teoría es una garantía para el imputado, más que una carga. Y por lo tanto, lo que nosotros siempre sostuvimos fue que de los dos hechos que se imputaban, es decir, dos eventuales delitos de cohecho, uno tenía falta de existencia de antecedentes plausibles. Nosotros sosteníamos que no era posible que en base a la declaración de un imputado, que además al parecer se presenta a la audiencia de formalización con una medida cautelar relativamente conversada con el Ministerio Público, fuera suficiente para estimar que otro imputado tendría participación. Y el caso de Hugo Bravo y la imputación que le hace a su representado. Exacto. Y por otro lado, nosotros sosteníamos que el segundo hecho no era delito. El magistrado dice, el segundo hecho no es delito. Y al no ser delito, efectivamente solo habría un delito de cohecho, eventualmente, y eso quedaría bajo la pena de los 5 años, eventualmente si lo condenaran, y por lo tanto una medida cautelar de prisión preventiva no sería proporcional con una eventual pena.
¿Usted entonces sí reconoce que habría uno de los delitos de cohecho que habría sido efectivo? No, lo que yo estoy diciendo es que el magistrado hace suyo nuestro argumento en cuanto a que el segundo delito jurídicamente, es decir, en cuanto a los requisitos que tiene que tener un determinado hecho para constituir delito, como el que mate a otro, que haya alguien que haya muerto y que haya una acción para matarlo, en este caso no habría delito. Él dice, no es que no haya delito. Y respecto al primero, a que él supuestamente habría prestado servicios para Hugo Bravo en el marco de esta investigación, el magistrado lo que dice es, eso hay un antecedente que es solo la declaración. Y por lo tanto lo deja, digamos, en esa órbita, en la órbita de que sí hay un antecedente. Lo que pasa es que para el segundo no es que no había antecedente, no era delito, y así lo plantea el magistrado. Ahora, el hecho de que la declaración de Hugo Bravo no haya sido suficiente para acreditar distintas imputaciones que él hizo respecto a otros delitos, los hechos hablan por sí solos. El señor Hugo Bravo, de hecho el señor fiscal Gajardo, en un momento dice, si sin la participación de Hugo Bravo, esta carpeta tendría 6 páginas. Parece que esa participación no fue suficiente porque él también queda con prisión preventiva. Nosotros lo que hicimos es eso, simplemente. No puede solo una declaración permitir a un juez estimar que hay plausibilidad respecto a un delito. Y ese sigue siendo parte de los argumentos que ustedes sostienen. Ustedes siguen insistiendo que no hubo ningún tipo de transacción o de pago en dinero por parte de Hugo Bravo a su representado, y también se lo pregunto porque aquí también está el tema de ciertos favores, cierta ayuda, que es lo que se plantea con respecto al tema de esta beca de uno de los hijos. Lo que pasa es que primero hay que contextualizar. Acá estamos en un tema serio. Acá estamos hablando de delitos supuestamente graves, y estamos hablando por otro lado la libertad de imputados que hasta el día de hoy no habían estado nunca presos. Ese escenario permite o nos obliga como defensa, fiscales y jueces a ser estrictos. Y en el segundo hecho, ese supuesto hecho de beca, lo primero a aclarar, no era una beca. Lo que pasa es que el Ministerio Público, en el marco de su investigación deficiente respecto a nuestro cliente, ni siquiera averiguó cuál era esa beca. De hecho, esa supuesta beca no era beca, era una pasantía, y lo que el señor Martínez le pide al señor Bravo es, por favor, ayúdame para que le den prioridad a un cupo. Pero ese cupo era solamente para que él pudiera tomar ese curso, pero él lo seguía pagando en la Universidad de Chile. Y ese es el tema. El que él haya pedido, y él lo reconoce en su declaración, ayúdenme con el cupo, no significa que no se pagara la beca. De hecho, su hijo tomó año y medio después la beca, la pagó en la Universidad de Chile. O sea, no tenía nada que ver. No fue financiada ni por Hugo Bravo, ni tampoco él como parte de Empresas Penta. De hecho, el nivel de ignorancia de la investigación respecto al hecho no requiere análisis, porque el Ministerio Público ni siquiera oficia a la posta. O sea, resulta que acá hay un beneficio económico porque habría una beca, y ni siquiera había un informe donde hubieran oficiado a la posta, ni siquiera preguntando cuál sería la beca, cuál sería el beneficio. De hecho, el magistrado nos sorprende a todos cuando al final de la audiencia le pregunta al fiscal Norambuena y le dice, dígame cuál es el beneficio económico. Y no se pudo explicar. Porque no existe beneficio económico. Ahora, lo que sí no se desconoce es el vínculo que habría entre su representado y Hugo Bravo. No, lo que no se desconoce es que él habría tenido una leve amistad con el señor Valdivia, y como el señor Valdivia era amigo de Hugo Bravo, lo conoce. Pero ¿se imagina usted qué sería si todos los amigos del señor Valdivia o todos los amigos del señor Bravo, si ellos dijeran que participaron en algo, fueran imputados? O sea, acá no podemos presumir que por tener una amistad con el señor Valdivia o conocer al señor Bravo, y ellos estar cometiendo algún tipo de delito según lo que señala la Fiscalía, todo el que lo conozca también lo va a hacer. Pero en este caso hay dos aspectos que son los llamativos. Uno, que trabaja en el Servicio de Impuestos Internos, sí. Y el otro hecho era que lo acompañó varias veces a Jorge Valdivia, claro, hasta Empresas Penta, y ahí uno asume que obviamente se pudiese haber dado esta ayuda de haberle pedido que le cuadrara ciertos informes. Lo que pasa es que ese análisis nos permitiría llegar a una conclusión que fuera que ningún fiscalizador de impuestos internos, ningún funcionario del servicio pudiera entrar a una gran empresa. Porque resulta que efectivamente él visita un par de veces las empresas Penta. Pero no lo hace cumpliendo su rol de fiscalizador. En absoluto. Él visita un par de veces las empresas Penta porque comete el error dentro de su ignorancia de que un cercano que conoce en el marco de una actividad personal de él le dice, acompáñame a Penta y después te invito a almorzar. Pero no es justamente eso lo que lo que finalmente hace que haya una mayor duda, el hecho de que no lo hace como una labor de, podríamos decir, su competencia, sino que lo hace
más bien en Pero una es que condición de amistad. Lo hacía en horarios que no eran su horario de trabajo. Él las veces que visita Penta es en su horario de almuerzo, en la tarde. Entonces, si llegáramos a ese punto, tendríamos que decir que ningún fiscalizador de impuestos internos podría pisar una empresa, porque se podría presumir que eventualmente alguna persona que acompañe está cometiendo un delito. ¿Usted cree que si el señor Martínez hubiera sabido que efectivamente había este vínculo que determinaba la comisión de ilícito, él lo habría acompañado? Usted dice que nunca supo de esto. Nunca supo. De hecho, el señor Martínez desconoce absolutamente, y así lo sostendremos hasta el final de esta investigación que está comenzando, que él jamás recibe ningún dinero de parte del señor Bravo. Nunca presta un servicio. No hay ningún registro, de hecho. Si usted ve la exposición de la fiscalización, o sea, de la formalización de la investigación del Ministerio Público, se exponen cientos de correos electrónicos, boletas, documentos. En la carpeta investigativa no hay un solo correo entre el señor Bravo, el señor Valdivia y el señor Martínez. Ahora, abogado, para ponerlo un poco en simple, para que se entienda, si uno escucha sus argumentos de que no hay ningún tipo de que finalmente no se cometa este delito de cohecho, no hay una vinculación, nunca hubo una transacción de dinero, ¿por qué entonces sí se solicitan medidas cautelares como, por ejemplo, el arresto domiciliario nocturno y el arraigo nacional? Se solicitan medidas cautelares porque está dentro de los derechos que tiene el Ministerio Público en cuanto a una investigación. Lo que pasa es que se confunde lo que es la formalización de la investigación. Pareciera sí, estoy diciendo que es una condena, pero sí finalmente que puede ser, y un argumento que se entrega que tiene que ver con la posible condena que enfrentaría dada la gravedad del hecho. Estamos hablando de cohecho. Pero muchos dicen que el revés aquí fue más bien de la Fiscalía al pedir una medida cautelar muy alta, porque finalmente la medida cautelar que recibe tampoco deja de ser. No estamos hablando de firma ni de arraigo nacional, sino que de arresto domiciliario nocturno. O sea, si usted me pregunta, yo creo que la decisión que toma el magistrado es una decisión, digamos, intermedia, porque rechazar absolutamente petición que no es solo del Ministerio Público, también es del Consejo de Defensa del Estado. Toma una decisión intermedia donde sabe el juez sentenciador, estimo yo, que la medida cautelar de arresto domiciliario total no es tan grave como la prisión preventiva y tampoco era tan leve como era una firma. Pero efectivamente, la mejor respuesta que puede darse respecto a por qué se pide la prisión preventiva es la misma resolución que la rechaza. Y la rechaza en base a nuestro argumento. La rechaza en base a falta de antecedentes, la rechaza en base a falta de análisis de la proporcionalidad que efectivamente tiene el delito con la medida cautelar que se le pide. Abogado, usted me decía que no estaba claro si ustedes iban a solicitar revertir la medida cautelar que se le ha solicitado, que estaba en estudio, pero si ustedes consideran que tal vez fue una medida intermedia y que no se condice con lo que se está investigando, ¿de qué depende? ¿Cuándo van a tomar esa decisión? Lo que pasa es que la medida cautelar de prisión preventiva, arresto domiciliario o todas las que contempla la ley son modificables en cualquier momento, en cualquier estado del procedimiento. Y nosotros estamos convencidos que en no mucho andar de esta investigación va a quedar en evidencia con las diligencias que nosotros mismos vamos a pedir que el señor Martínez es inocente y que no ha cometido delito alguno. Y por lo tanto, el análisis de si vamos a apelar o no, o si vamos a recurrir, no es algo que yo pasando 5 horas pueda dar. Si tú me preguntas si yo estoy conforme con la resolución del tribunal, yo estoy conforme con que mi cliente, que se ha declarado siempre inocente, salió caminando por el tribunal y no se decretó su prisión preventiva. Hay que pensar que el único de los 7 imputados que no se le decreta prisión preventiva respecto a los cuales se pide es el señor Martínez. Por lo tanto, hoy día estamos preocupados de eso, estamos tranquilos con la resolución y la decisión se tendrá que tomar en unos días. Es algo que no puedo adelantar porque no lo he conversado con mi equipo de defensa, no lo he conversado con mi cliente tampoco. Perfecto. Abogado Sepúlveda, le agradecemos muchísimo su tiempo con nosotros acá en CNN Chile. Un gusto, que esté muy bien. Vamos al corte, volvemos con más informaciones.